Y eso demuestra una debilidad del gobierno. Milei y quienes lo acompañan, con mínimas excepciones, por cierto, parecen no entender que salvo el poder ejecutivo, si querés más, salvo la lapicera, el pueblo que aún lo banca, no tiene demasiado a su favor. No tiene, reitero, gobernadores, no tiene intendentes, no tiene territorialidad. Y está absolutamente desnutrido en el Congreso, donde solo puede apelar a lo que él llama una buena relación con mi amigo, el presidente Macri. Salvo que sea una estrategia, no lo parece, ¿eh? Tampoco es bueno que se enfrente a la vicepresidente Victoria Villarruel porque es su espada en el Senado. Y porque Victoria también tiene sus propios votos. Capaz tenga que escuchar un poco menos a Karina y un poco más a Victoria. Miren, existe una anarquía política que amenaza la precaria estabilidad económica, a pesar de que se celebra con bombos y platillos. El giro opositor de Macri claramente dañó la gobernabilidad y aumentó las dudas sobre el futuro económico. Miren, hoy mismo el vicepresidente de Moody's aseguró que el mercado ve difícil que Argentina cumpla con sus pagos de deuda. Y eso impacta, obviamente, contra la obtención del crédito, contra las inversiones. La oposición le apunta al acierto clave de Milei: la baja de la inflación vía austeridad fiscal. La semana pasada, en un editorial nuestro, decíamos que la batalla política se libraba alrededor del superávit fiscal, porque el ajuste dispuesto por Javier Milei era, contra toda experiencia histórica, hasta aquí su único sostén político. Le había permitido no solo esquivar un torbellino inflacionario heredado, obviamente, de la descontrolada emisión electoral de Sergio Massa, que hoy se hace el distraído, sino bajar verticalmente la inflación mensual. Fenómeno que, más allá de las estadísticas, empezaba a notarse en las calles. Ese hecho, que era ratificado por las encuestas, alarmó a la oposición. Una oposición que resolvió dejar de esperar que la crisis lo derrumbara, a Milei obviamente, y comenzó a reposicionarse, a querer sacar un poco de músculo. ¿Dónde? Obviamente en el Congreso. Poder en el que el oficialismo es numérica y políticamente más débil. Hubo 3 ejemplos, de la nueva relación de poder parlamentario. La captura por parte del kirchnerismo y los radicales de la Comisión Bicameral de Control de los Servicios de Inteligencia, el rechazo de la Cámara de Diputados de un DNU que asigna 100.000 millones de pesos a los servicios de inteligencia precisamente, y la sanción con mayoría calificada en el Senado de un aumento a los jubilados que, de aplicarse, arrasaría con el superávit fiscal y, en consecuencia, con la precaria estabilidad monetaria.
Esto podía pasar. Ya lo anticipábamos cuando se supo que Milei había ganado las elecciones. Se trató de 3 derrotas de distinto tipo de origen y distinta magnitud. La última, con una recuperación en el sentido del superávit fiscal, pero que en este caso con una repercusión macroeconómica potencialmente más grave que los habituales juegos del poder en el Congreso. De todas maneras, las 3 exhiben causas comunes. La anarquía política que sembró la victoria electoral de un outsider como Milei y el instinto de conservación de la burocracia partidaria que juega al caos económico torpedeando la gobernabilidad. Atacan por donde pueden y ven que aquí está el flanco. Perdón por ser autorreferencial, pero lo dijimos ayer en nuestro editorial. Lo reiteramos hoy, porque allí está el talón de Aquiles del libertario. El ejemplo más claro de la anarquía fue el rechazo del DNU con fondos para los servicios. Hay que recordar que es el único caso en la historia de los 41 años consecutivos de democracia donde el poder legislativo rechaza un decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo. Y fue contundente. De 37 diputados del PRO, 20 votaron a favor de la derogación, 4 en contra, que son los bullristas, 2 se abstuvieron, 11 estuvieron ausentes, entre ellos el presidente del bloque, que por esas horas se tomaba algunas selfies en los Estados Unidos con Mayra Mendoza, donde fueron a Silicon Valley. Bueno, además algunos colaboraron con el quórum que armó el kirchnerismo, entre ellos por lo menos un larretista. Los radicales no fueron mucho más coherentes, 22 a favor de la derogación, 8 en contra y 4 ausentes, entre ellos el presidente del bloque. El kirchnerismo tuvo 10 ausentes y hubo bajas asimismo entre los terceristas provinciales. Los únicos que actuaron como verdaderos bloques fueron los de la ultraizquierda y los de la coalición cívica. Hasta ese momento el caos de los aparatos partidarios no afectaba la frágil situación macroeconómica. Bueno, nadie iba a derramar una lágrima por la pérdida de los fondos para los espías, ¿no? Pero distinto fue el ataque al superávit fiscal mediante un aumento de las jubilaciones sin otro financiamiento que la emisión y que consiguieron sancionar los kirchneristas con una mayoría de 2/3 con el aporte del PRO en las 2 cámaras. Cuando se pide una explicación de esa alianza bizarra a los macristas más cercanos al expresidente, aseguran que se trató de una suerte de llamado de atención o disparo de advertencia para Milei que no les da cabida en el gabinete. Un mensaje de que son indispensables para que el presidente pueda gobernar sin sobresaltos. Hablan también de una encuesta de Sinopsis. Yo creo poco en las encuestas, pero ellos parece que sí, que le estaría dando un marcado crecimiento de opiniones favorables mientras el gobierno retrocede en esa encuesta.
La realidad parece otra. El disparo no resultó de alerta, sino que le pegó debajo de la línea de flotación a un gobierno que dispone de un mínimo de poder institucional y echó sombras sobre el programa de estabilidad. Prueba del grueso error cometido es que Mauricio Macri debió aclarar que estaba a favor de un eventual veto del proyecto a pesar de haberlo mandado a votar a sus legisladores. Si es verdad que los había mandado a votar así. Conclusión. Macri es un líder que para muchos está en retirada, que cuando ensaya algún giro táctico para mejorar su posición, si este fue un giro táctico, bueno, la empeora. Los radicales, por su parte, enfrentan otro problema. Están volviendo de la mano de Martín Lustó allá al año 2007. El acercamiento al kirchnerismo reproduce el pacto que llevó justamente a Julio Cobos, recuérdenlo, a la vicepresidencia de la Nación y al propio Lustó al Ministerio de Economía. Ya se olvidó de esa parte de su vida el ex ministro Lustó y presidente de la UCR. Desde el catastrófico final del gobierno de Raúl Alfonsín, los radicales se han convertido en proveedores de un aparato electoral y de cuadros políticos, tantos a la derecha como al populismo de izquierda. Carecen de liderazgos y de candidatos atractivos, pero son una burocracia siempre dispuesta a ocupar puestos de poder, quinta esencia de lo que el presidente llama casta. Una casta que por primera vez le ganó una batalla y que le está avisando que una mayoría de 2/3 en el Congreso sirve tanto para rechazar un veto como para destituirlo por el camino del juicio político. Cuidado, presidente. Repito, lo dijimos, lo reiteramos una vez más. Milei se ofusca cuando no hacen con lo que él pide o cuando opinan de una manera diferente. Y ahí, lanzando misiles verborrágicos, como ayer, por ejemplo, que volvió a acusar a los legisladores de, y lo cito, degenerados fiscales que hacen populismo y condenan a la ruina a la Argentina y a las próximas generaciones. Degenerados es una palabra, es un adjetivo que me parece está sobrando. La política es el arte de lo posible, donde se debe negociar para poder gobernar. Presidente, no lo va a lograr si no deja a los que saben darle los adecuados consejos fuera de toda soberbia. No escuche a cualquiera, porque se acerca el 2025 de elecciones intermedias para legisladores, donde está el punto flaco. Y es probable que deba convertirse en casta para negociar con la casta. Presidente, baje un cambio y trate de evitar que se siga debilitando su propio partido en escaramuzas improductivas. Son 4 gatos locos y se pelean entre ustedes.
Baje un cambio, presidente. Porque ¿saben qué? En su histeria, en su ira, en su soberbia a veces, nos estamos perjudicando los 47 millones de argentinos. Que además somos los dueños de los votos. Piénselo.